Arrancan las discusiones para llegar a un acuerdo del salario mínimo en Colombia para el sector público, pues discusiones que generalmente se empiezan a dar hacia la última semana de noviembre y lo que falta de diciembre, pero que en los años anteriores, y no solo en este gobierno, sino en otros gobiernos, no se llegan a acuerdos, a veces sí, a veces no, y el mandatario de turno pues decreta ese aumento, unilateralmente lo hace. Pues bien, esas discusiones ya han empezado con varios avisos o varias advertencias, digamos, por parte de las diversas entidades que están allí eh, conversando. Por parte de las centrales obreras se ha pedido un aumento, o se sabe ya que ellas pedirán un aumento del 10% por parte de los sindicatos. Pero el gobierno Petro ya ha dicho que ese aumento no llegará a dos dígitos, es decir, que va a ser más abajo, menor al 10%. No se sabe todavía la cifra porque esta discusión aún empieza. Esas discusiones integradas por el gobierno, los trabajadores, los empresarios, pues lograron, digamos, o logran casi siempre algunos principios de acuerdo, pero sobre el desarrollo y la dinámica propia, esos principios se van al piso porque todos quieren jalar para su lado. Los empresarios quieren un aumento, digamos, no como lo quieren los trabajadores, más poquito, los trabajadores lo quieren más alto y el gobierno lo quiere más alto, más bajo que el que quieren los trabajadores y el que quieren los empresarios. Por eso, pues casi nunca se llega a ningún acuerdo. En el año 2023, recordemos que fue por decreto, Petro lo hizo ese aumento por decreto y fue del 12%. ¿Quiénes están sentados en esas mesas de negociaciones, de conversaciones? La ANDI por el sector privado, la ANDI, el FENALCO, Asobancaria, ACOPI, ¿quién más está ahí? Entre otros gremios, sí. Y por las centrales obreras están la CGT, la CUT, la CTC, los sindicatos de los pensionados. Y por el gobierno, pues obviamente está la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda y Petro, ahí detrásito, dando las órdenes del caso. Lo cierto es que nada hace pensar que se va a llegar a un acuerdo. Ricardo Bonilla ya ha dicho que el aumento no va a ser del 10%, va a ser de menos de dos dígitos y que no superaría el 7%. Eso es el del arranque. La CUT, la Central Única de Trabajadores, pide el 10% y FENALCO habla del 5% a través de Jaime Alberto Cabal. Vamos entonces a esperar cómo avanzan en este par de semanas que viene ese aumento. Hoy el salario mínimo en el año 2024 es de 1.300.000 pesos, más el apoyo, el auxilio o el subsidio al transporte, que son 162.000 pesos. Pero eso no se considera como salario mínimo, es un apoyo al transporte. Entonces esperaremos las discusiones, qué pasa, y uno creería que estas discusiones, por encima de los intereses de los empresarios o de los sindicatos de trabajadores o del mismo gobierno, deberían conducir a un aumento, digamos, digno, un aumento decente para millones de colombianos que con esa platica tienen que pagar arriendo, pagar comida, pagar salud, pagar mercado, todo. Pero esto es difícil.